Bueno, en primer lugar, aunque creo que hoy la idea era hacer mucho foco en unos casos de uso que creo que pueden resultar relevantes, quería dar primero una parte de contexto de dónde venimos y a dónde creemos desde Vodafone que nos vamos a mover. En primer lugar, que veíamos que nos comentaban las empresas en el sector industrial antes de que ocurriese todo el tema del COVID. Para, perdón, ahora, perdón. Eh, la previsión que había antes de que tuviésemos bueno, pues este problema que nos ha afectado a todos era que en torno al 47% de los grandes fabricantes estimaban que todos los productos serían inteligentes o empezarían a ser inteligentes alrededor de este año en adelante. Y que en torno al 50% de las grandes empresas empezaban a querer utilizar digital twins para el año que viene. En cuanto a expectativas en relación con los consumidores, se veía que cada vez era más importante tener foco en el consumidor y esta relación se ve como algo muy relevante y cada vez más en un sector industrial que antes no se estaba focalizando tanto en esta relación a posteriori. Además de que la inversión al año para digitalización en procesos y operaciones con Internet of Things se estimaba en torno a 250.000 millones de dólares para el año siguiente y posteriores. También a nivel de nuevas tecnologías, las plataformas digitales, todo lo que nos permitiese mejorar la parte de ecosistemas y experiencias, un poco unido a lo que comentaba anteriormente, el 60% de los fabricantes, de los grandes fabricantes, también consideraban que esa dependencia iba a ser alta y necesaria. Por lo tanto, también la inversión en sistemas robóticos para 2025 se estima en torno a unos 67.000 millones de dólares. Y por otro lado, están surgiendo o estaban surgiendo ya cambios en la fuerza de trabajo que ahora veremos que se han establecido como más fuertes. Por ejemplo, porque el hecho de automatizar hace que tu fuerza de trabajo tenga que interactuar con robótica, maquinaria y con sistemas que antes no tenía que hacer. Y el hecho de que el trabajador se vea integrado de una forma más inteligente con todo el sistema y que se vea más unido hace que se comprometa más a la hora de trabajar. Además, se esperaba también el integrar soluciones de realidad aumentada durante los próximos 12 meses para mejorar la eficiencia operativa y sobre todo la parte de formación, porque es algo que cada vez se puede adoptar de una forma más sencilla y extendida en todas las empresas. Pero es cierto que esto era el panorama anterior y con la irrupción del COVID hemos visto que se han producido estos puntos que vemos aquí. Lo primero, de los márgenes estaban siendo cada vez más estrechos, se ha visto una reducción del crecimiento obvia. Se ha hecho muy visible, aunque ya se conocía, la alta dependencia de una cadena global que se ha ido llevando hacia afuera y no tanto eh, manejada desde Europa, digamos. Esa dependencia ha hecho que haya habido rupturas muy grandes dentro de la cadena de suministro, que se han experimentado también caídas en la demanda debido a que tampoco podías dar todo el suministro y aparte la demanda era incierta y el 30% de los trabajadores han tenido cierta indisponibilidad. Esto es algo que obviamente, ya sea por enfermedad, por falta de no poder interactuar dentro del trabajo, etcétera, se ha producido de alguna forma en todas las empresas. ¿Qué ha originado? Lo primero, ha habido ciertas empresas que han hecho un foco en recorte de costes, pues bueno, han preferido prevenir, pero hay otras que se estaban adelantando y que hemos visto que sí que se están adelantando mucho más y han invertido en formar a los empleados y en acometer mejoras, sobre todo en la parte de la cadena de producción. Es decir, se están moviendo hacia esa revaluación de la cadena de suministro y hacia cómo puedo utilizar el trabajo en remoto y el apoyo con IoT para que mis trabajadores, aunque no puedan trabajar en remoto, puedan estar dentro de fábrica de una forma más segura o con otro tipo de interacción con los sistemas de producción. Cambios derivados de lo anterior, ¿no? El 39% de las empresas ha implementado un centro de control end-to-end de toda la cadena de suministro, algo que antes pues estaba muy focalizado en el entorno de las cuatro paredes de fábrica, se está intentando llevar más allá y tener un control más holístico de toda la producción y de qué ocurre antes y después de que yo produzca. Se está acelerando bastante más la automatización en aquellas empresas que han acometido esa parte de inversión, fortalecer, por supuesto, la cadena de suministro y sobre todo invertir en talento, que ayuden a esas tareas de digitalización que van a ser necesarias cada vez más y de hecho se ha visto que con la situación actual era muy relevante y aquellas empresas que ya estaban digitalizadas, pues bueno, se han podido adoptar de una forma mucho más fluida. Ahora bien, las inversiones que se estaban acometiendo han cambiado un poco de prioridades.
Las soluciones que primero se han priorizado ahora han sido aquellas que te llevaban a quick wins, es decir, cómo puedo volver a producir en el entorno actual y seguir dando el servicio que estaba dando hasta ahora. Temas como mantener distancia social, lo que os comentaba antes de utilizar la sensórica para tener otro tipo de soporte, otro tipo de interacción con la propia cadena de producción, etcétera, que nos haga más eficientes a la hora de producir y no tan dependientes de ciertos elementos externos. El nivel intermedio de prioridad ha sido llevado hacia toda la implementación de Digital Twins, que sigue siendo muy relevante porque te permite acometer transformación dentro de toda tu cadena de producción sin necesidad de modificarla, lo cual es algo muy importante. Y también en la parte de cadena logística, es un nivel medio de prioridad, no es el primero porque obviamente la primera prioridad que se perseguía era que los trabajadores volviesen, pero es cierto que toda la parte logística y toda la trazabilidad es mucho más relevante ahora mismo para poder gestionarla en tiempo real. Y se retrasan esas inversiones, bueno, que tienen quizá menos impacto ahora a corto plazo, como puedan ser temas en relación a blockchain o nanotecnología. En cuanto al futuro de la fabricación, como vemos hacia dónde va a ir, desde luego la parte de diversificación. Se va a expandir el impacto de lo que es el concepto de industria 4.0. Ya no se va a quedar dentro de las cuatro paredes de la fábrica, sino que va a ir mucho más hacia ese control de qué ocurre delante de mi parte de fábrica y qué ocurre después de que yo ya he enviado un producto al cliente final. Creación de valor, más allá de producir, cómo puedo digitalizar y todo el sistema, incluso toda la parte de mis productos para tener nuevas fuentes de valor y de ingresos para la compañía. Valor al cliente, ingresos para mí. Escalado. Intentar acabar con el dilema del piloto. Sobre todo en España ocurre mucho que se establecen muchos proyectos a modo piloto para hacer pruebas de concepto, pero el 70% de ellos no llegan a más porque no se han hecho desde un punto de vista general de la empresa, teniendo en cuenta la involucración de todas las áreas que son necesarias. Esto es algo muy importante, lo que nosotros solemos hacer mucho foco cuando alguien quiere lanzar un piloto para probar ciertas tecnologías. Y luego la implementación en tu end, sobre todo esa parte de cadena de valor interconectada para conocer exactamente qué ocurre en todos los puntos. Es decir, toda la... Perdona. Vale. Todo esto se traduce en la parte de inteligencia de producción. ¿Cómo vemos nosotros o cómo estamos viendo o qué proyectos ya hemos hecho, de hecho, en cuestión de la fábrica inteligente? Lo primero, almacenes autónomos, es decir, cómo puedo controlar toda la carga que tengo en el almacén, toda la carga que me está viniendo antes de que yo la recepcione, mediante stock dinámico, ya sea con tecnología IoT, con temas de RFID, QRs, etcétera, distintos tipos de elementos que puedes embarcar en la carga para tener un posicionamiento previo y que cuando lo metas en el almacén de forma automática se te cargue se te actualice el stock que tienes en ese momento. Es algo muy útil por el hecho de no tener que estar controlando de forma constante cuál es el stock actual de tu almacén. Es cierto que no siempre es posible realizar este tipo de actuaciones. Hay veces que mediante interacción con robots, ya sean AGVs o drones, se puede hacer un escaneo automático de todo el almacén y darte en tiempo real prácticamente cuál es el estado actual del mismo almacén. De abastecimiento automático, si yo sé lo que tengo y lo que me falta, lo puedo conectar a los sistemas también de mis proveedores para lanzar órdenes automáticas de abastecimiento y identificar problemas de suministro. Si no me centro solo en lo que tengo en el almacén, sino un poco veo qué está ocurriendo con mis partners, también puedo identificar problemas de suministro. No solo en la parte de hasta que yo empiezo a producir, sino también en mi parte de demanda posterior. Es tener toda esa visión de también qué está ocurriendo con mi producto. Trabajadores conectados o trabajadores inteligentes. No es que los trabajadores no sean inteligentes, sino que les ponemos capas adicionales para que interactúen con los sistemas de producción de una forma mucho más avanzada y cohesionada. ¿Qué es lo que hace? Lo primero, que ellos se sientan mejor a la hora de trabajar y lo segundo es que optimicen mucho más toda la parte de producción. El puesto digital que todos conocemos de oficina es muy sencillo, es simplemente tener móviles, portátiles y una conexión adecuada, las capas de seguridad adecuadas y todas las aplicaciones que necesites para funcionar el negocio, ya sea en cloud o on-premise. Pero el trabajador que está en fábrica obviamente necesita otro tipo de elementos, ya sean wearables como relojes, gafas conectadas, tablets, móviles, para que interactúen con el propio sistema de producción, no utilices nada de papel, puedas dejar avisos a otros trabajadores que también estén en ese punto de la cadena de producción, que tengan que venir después, mediante pasos guiados
actuar sobre problemas que haya en producción, alarmado inteligente cuando hay algún fallo, alguna alerta en alguno de los puntos, avisar directamente a la persona que está más capacitada de acuerdo a todos los trabajadores que hay en fábrica y que esté más disponible en ese momento. Y toda la parte, por supuesto, de realidad aumentada virtual que te permite producir de una forma distinta, de una forma más sencilla, de una forma más guiada y sobre todo auditada, siguiendo los pasos y evitando que se te puedan saltar ciertos puntos en el proceso de producción. Es algo que aumenta muchísimo las capacidades de todos los trabajadores y sobre todo la interacción con la propia cadena de producción y la eficiencia, y obtienes tiempos de producción mucho más altos respecto al tiempo disponible que tienes realmente en fábrica. La parte de un paso más allá, obviamente estoy automatizando, ayudando a que los trabajadores funcionen de una forma más inteligente. La parte de robots y vehículos autónomos controlados por IoT es un punto que cada vez es más relevante. El hecho de que yo pueda tener una configuración flexible en planta, de que si tengo monitorizado, por ejemplo, un brazo robótico de precisión milimétrica, puedo monitorizar las desviaciones que pueda haber en temas de carga, en temas de vibraciones, en temas de horas de funcionamiento, etcétera, en lugar de tener un mantenimiento reactivo, tendré un mantenimiento más proactivo. Lo que consigo con eso es eliminar defectos en producción y sobre todo ahorrarme horas de parada de la cadena cuando no necesito, sino que la paro para modificarlo cuando yo lo necesito. El hecho de también tener todo monitorizado me habilita el poder tener después Digital Twins, obviamente, para poder saber qué reconfiguraciones puedo establecer sin necesidad de parar toda la cadena de producción o qué modificaciones puedo llevar a cabo y cómo pueden afectar. Todo esto se centraliza de tal forma que mediante la monitorización y una planificación más controlada, más flexible y adaptable sobre todo a todo el entorno, no solo a las tareas de fábrica, nos permite tener un vínculo real entre la demanda y la previsión. Esas métricas en tiempo real absolutas con muy baja latencia de todo lo que está ocurriendo no solo en esta planta, sino en otras plantas que pueda tener coordinadas en ese momento y que me estén alimentando los mismos algoritmos de decisión y de predicción. Y por lo tanto darme lugar a esa parte de mantenimiento predictivo. Pero no solo eso, la parte de simulación y diseño también, como os he estado comentando, toda la parte de Digital Twins me va a ayudar tanto en la fábrica como en la parte de producto, como en la parte de diseño de qué ocurre si yo realizo ciertas modificaciones en fábrica o incluso asistencias en remoto, modificar algo en virtual que se esté moviendo en real, un experto que esté en remoto, que pueda controlar un brazo robótico en un entorno virtual, pero que realmente se esté moviendo en fábrica en el espacio real, cuando se tienen que realizar determinadas labores de mantenimiento. La parte de eficiencia energética en planta, obviamente, es algo que cada vez se busca más eficiencia en todos los puntos, pues como no, si yo ya tengo monitorizado todo el consumo de agua, todo el consumo eléctrico, todo el consumo de gases, etcétera, además de ayudarme a detectar fallos, me va a ayudar a esa optimización que es muy relevante y que cada vez más ayuda a conseguir esos márgenes que son complicados de conseguir a día de hoy. Asset tracking una vez que lo envío. Si yo tengo controlada la carga, no solo cuando me está llegando a la parte del almacén, sino cuando lo estoy enviando, que esté en condiciones óptimas, que no sufra choques, que no sufra rupturas en la cadena de frío, por ejemplo, cualquier tipo de elemento que se quiera monitorizar mediante tecnología IoT se puede realizar. No solo eso, sino que cuando yo estoy enviando diferentes cargas a lo largo de distintos países, puedo establecer una reconducción de la ruta si es necesario o pues, replanificar en tiempo real, que eso es algo muy relevante también. Y por supuesto, llevar esa sensorización al producto. ¿Para qué? Para ofrecer productos no solo en sí el propio producto que estoy fabricando, sino servicios por encima del producto. Si soy capaz de monitorizar el producto que te he podido suministrar y darte insights sobre cómo lo estás usando y de qué forma lo puedes utilizar mejor, el cliente estará más contento. Todo esto se habilita, perdonad, todo esto se habilita con una capa de conexión y de conectividad que es muy relevante a día de hoy, sobre todo las capas que vemos nosotros de 5G y de IoT, cómo pueden hacer que la fábrica funcione de una forma menos cableada, mucho más conectada y con muchas capacidades de procesamiento que hasta ahora no eran posibles, mediante, por ejemplo, el uso de edge computing propio dentro de fábrica, donde determinadas labores de reconocimiento, de cálculo y de cómputo no las tienes que realizar en la propia máquina, sino que lo realizas en la propia red. Eso sí, en la parte de cloud, más allá de la red, es donde puedes alimentar todos tus algoritmos de decisión
cuando estás conectando diferentes fábricas y por lo tanto distintos insights que recibes de cada una de ellas, lo cual te da una potencia mucho mayor que la que puedas tener a día de hoy, donde es más difícil coordinar qué ocurre en cada una de estas plantas de producción. Por supuesto, todo llevado a la parte de conectividad segura con cloud, estableciendo conexiones directas con la información que yo vuelco a cloud de forma securizada, de tal forma que no hace falta que tenga en la propia fábrica toda la parte de servidores instalada. Tengo capacidad de recuperar información en caso de que haya algún tipo de desastre en la misma a la hora de gestionarla, etcétera. Son capas de seguridad que son cada vez más relevantes con toda la parte de información que estamos manejando a día de hoy. Al final nos movemos hacia esa parte de Internet of Everything, no solo la parte de IoT tradicional como lo conocemos, sino llevándolo a un plano mucho más amplio de toda la parte de producción. Y este foco nos parece relevante el concepto de lighthouses del World Economic Forum porque, como os comentaba en una de las slides anteriores, todos estos proyectos de tecnología se acometen gracias a que o pueden tener éxito gracias a que se tengan en cuenta tanto el negocio en sí, como la tecnología, como la propia organización y la cultura, a quién hay que involucrar en cada uno de estos proyectos. Como os decía, el 70% de las empresas fallan en estos proyectos de digitalización y la parte de lighthouses son precisamente esas fábricas a nivel mundial que se han detectado que sí que han conseguido acometer proyectos muy avanzados de tecnología y de cambio a nivel mundial. Y es precisamente porque han tenido en cuenta estos tres pilares. Como ejemplo de estos casos, os quería presentar dos en concreto que ya hemos llevado a cabo dentro de Vodafone. El primero tiene que ver con una factoría del futuro. Algo que ya se ha hecho con este fabricante de automóviles. Go es un fabricante de automóviles eléctricos y tenía un problema, era que su instalación no era del todo flexible, tenía problemas, por lo tanto, para alcanzar objetivos de producción que estaban establecidos en 30.000 coches al año. No tenían toda la visibilidad que necesitaban de qué ineficiencias de costes podían tener, de qué problemas de seguridad había y además no tenían todas las máquinas automatizadas como les gustaría a ellos, para lo cual se hizo un análisis junto con un equipo de Vodafone, se formó una Smart Factory Squad para analizar todos los problemas que podían tener ellos más allá de esos retos y decidir de qué manera acometíamos el proyecto. Se identificó bajo el paraguas de Smart Factory que estos 4 puntos que veis aquí en el centro eran los más relevantes. La fabricación con uso de 5G les podía aportar mucho valor a esa capa de tener mayor visibilidad y tener mayor flexibilidad en fábrica y sobre todo mayor fiabilidad. Establecer, por lo tanto, mayores sistemas autónomos de los que tenían ahora. Los trabajadores conectados les iban a dar muchísimo más capacidad de producción porque la información se iba a manejar de una forma muchísimo más fluida y el incorporar realidad aumentada te iba a agilizar, como os decía, aún más el cómo me relaciono con la cadena de producción. El hecho de no quitar papel es un paso, porque puedo tener todo digitalizado en documentos digitales, pero si encima te lo llevas a ese espacio de realidad aumentada superpuesto sobre las propias máquinas de producción, sobre los propios vehículos que ya tienes fabricados, con toda la información que es necesaria para ti, agiliza muchísimo más toda la capa de interacción de producción que puedas tener. Para lo cual se hizo pues un despliegue con una red privada móvil en 5G para dar servicio a toda esta parte de la fábrica. ¿Y qué beneficios podemos obtener? La parte de información y gestión en tiempo real, los vehículos, digamos que prácticamente podían ir de forma autónoma por toda la cadena de producción y además modificarla en función de la flexibilidad que era necesaria dependiendo de la carga, de fallos que pudiera haber en la cadena o de mantenimientos que se tuvieran que establecer y eso dio lugar a una velocidad en las operaciones y una eficiencia mucho mayor en la cadena de suministro. Aquí podemos ver un esquema simplemente de actuaciones, ciertas de las actuaciones que se hicieron dentro de la propia fábrica, ¿no? Por supuesto, esa parte de nodo dedicado, de core con la parte de red privada móvil 5G, con esa capacidad de computación en la red. Todos los AGVs iban conectados a la misma para poder interactuar entre ellos y con la fábrica. Incluso las herramientas de ensamblaje y de fabricación estaban conectadas para también monitorizarlas, ya no solo las grandes robots, sino toda la parte de herramientas de los trabajadores, la identificación de vehículos automática según donde estuviese en la cadena de producción, con ese guiado automático, como os decía, que hacía que prácticamente pudieran ser fabricados de manera semiautónoma durante toda la cadena. Gestión más inteligente de los materiales porque los tienes traceados en todo momento, incluso cuando ya se lo estás enviando a tu cliente y esa integración con
con proveedor previo a que te llegue a ti en fábrica. Y bueno, toda la parte de elevadores inteligentes y maquinaria que te puede aportar pues una flexibilidad muchísimo mayor y un control más ágil. Y el otro caso es el de bodega conectada. No es todo tanto la industria pesada de alguna forma, ¿no? Sino también llevado a cualquier otro caso que podamos imaginar cómo la parte de IoT nos puede ayudar a ser mucho más eficientes. El reto de esta bodega de Matarromera era eh, conseguir una gestión energética mucho más optimizada, controlar la producción de inicio a fin, había ciertos puntos de la cadena ya controlados, pero no todo, prevenir riesgos laborales por temas de fugas de gases y puntos no óptimos dentro de la parte de producción, iluminación y planta fotovoltaica, dado que tenían su capa de producción propia, y un control de la depuradora mucho más optimizado. También esa parte de planta fotovoltaica, como yo vendo al propio sistema eléctrico cuando a mí me conviene. El planteamiento fue mediante una plataforma IoT única, capaz de integrar todos estos sistemas que ellos ya tenían y añadiendo sensórica adicional mediante un concentrador de la parte de IoT y, por supuesto, todo con un control activo en cloud. ¿Por qué? Porque esto se hizo en una planta, pero la idea es que se pueda llevar a más plantas, de tal forma que la gestión de la información securizada mediante APN privado era muy relevante. Ahí podéis ver los ahorros y los beneficios que se han producido, que son bastante importantes para esta actuación que se ha realizado. Aquí tenéis la parte de redes donde Vodafone vamos colgando todos los proyectos que se van realizando y bueno, os animo a que entréis en la parte del ecosistema de innovación sobre todo, donde se va pues precisamente dando visibilidad de todos estos proyectos, los que tenemos bajo el paraguas de red.es en cuestiones de 5G también y los más relevantes que hacemos en otros lugares a nivel internacional.